pueda compartir. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, padre. Les recordamos que esta plática es parte de una cadena de pláticas que las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Bueno, sin más, bienvenidos a todos. Sí, gracias. Entonces, iniciamos con nuestra reflexión de hoy, que tiene un título que seguramente puede parecer un poquito medio paradójico, ¿verdad? El perdón como expresión del poder del amor. Es decir, el perdón no, digamos, no es genuino si la persona no ha desarrollado los poderes o capacidades propias de quien ama, ¿sí? Entonces, el perdón como expresión de el poder o los poderes del amor y de la capacidad de autoprotección. Pues digo que puede ser un poco paradójico porque para mucha gente perdonar no es estar protegido, sino lo contrario, ¿sí? Perdonar es quedar desprotegido. Y esta es una de las causas por las que es tan difícil perdonar, porque hay esta idea. Y entonces vamos a tratar de aclarar. Ya la vez pasada se había aparecido el tema hacia el final y había anunciado que entonces lo más probable es que hoy tocaríamos este tema, que es el tema del perdón. Pero antes quisiera recordar lo que dijimos la vez pasada y que tiene que ver con las afirmaciones iniciales. O sea, estamos diciendo que el perdón está expresando el poder del amor, no está expresando la debilidad o la fragilidad, está expresando el poder del amor. Y para, digamos, iniciar, quisiera recordar muy brevemente qué es lo que comentamos en relación al amor, al poder del amor o a los poderes del amor. Entonces decíamos que para amar es preciso que la persona desarrolle ciertas habilidades o un conjunto de habilidades. De otra forma, no va a poder amar. Ya hace algunas semanas habíamos comentado que una habilidad o una capacidad es la de objetividad, ¿sí? Porque amar no significa dar sin pensar, sin evaluar, sin siquiera darnos cuenta si el dar beneficia o perjudica. Y decíamos que entonces una primera habilidad es la capacidad de desarrollar la percepción objetiva, ¿sí? La objetividad. De otra forma, una persona muy generosa que la explote cualquiera y por lo tanto favorece relaciones destructivas, favorece relaciones de explotación, ¿verdad? No es una persona que le esté haciendo bien a la otra persona al favorecer que la exploten, ¿sí? No es bueno ser explotador. Entonces, ser muy generoso con un explotador no puede definirse como amor, ¿sí? Por lo tanto, la generosidad, la bondad no siempre expresan amor. Hace más semanas todavía había comentado esa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Mm? Ese de haz lo que quieras quiere decir ama con sabiduría y luego decide qué hacer. Y a veces el amor va a castigar, dice San Agustín, y el castigo, castigar a otra persona, puede ser expresión de amor si le hace bien. Y en cambio, como lo hace el comerciante, ser muy bondadoso no siempre es amor, ¿no? Por eso entonces se requiere este poder de objetividad, o sea, de poder evaluar lo más correctamente posible si lo que estamos haciendo de veras hace bien, de veras beneficia a la otra persona en todos los sentidos. Si no existe esta capacidad, entonces cualquiera nos va a manejar, ¿no? Y aquí es donde aparece lo que decíamos hace 8 días, que llamó la atención, ¿verdad? Que al menos aquí se señaló, ¿verdad? Cuando una persona nos manipula y estamos enojados porque nos manipula y nos sigue manipulando, ¿verdad? Decíamos la vez pasada que aquí el problema o el reto o el problema es que el manipulador sea más capaz que la persona, entre comillas, que ama o quiere amar. Aquí diríamos entonces que cuando
nosotros somos víctimas de chantaje, víctimas de manipulación y todo lo que gusten. A lo mejor somos personas muy buenecitas, pero no que aman, ¿sí? Personas que, bueno, favorecen algo que no es bien, que no es bueno, ni para el explotador, ni para la persona explotada, ¿sí? Entonces, esta es otra capacidad del amor. Y todo esto supuso un trabajo personal que desarrolló otras capacidades, como por ejemplo la capacidad de entenderse a uno mismo, ¿sí? La persona pensó mucho sobre sí, trabajó mucho sobre su persona, ¿sí? Entendió las emociones, entendió las motivaciones de la conducta humana, ¿sí? Y por eso es una persona que se gobierna a sí ¿No misma. te la quieres llevar Es esta? una persona que hace bien. Perdón, aquí no sé si pueden apagar el micrófono, por favor, ¿sí? Quien aparece como Carey, o no sé si es esa persona. Entonces comentaba que para poder amar es preciso desarrollar capacidades o poderes de autoconocimiento, de autogobierno, ¿sí? Y también otras cosas un poquito más empeñativas, como ser optimistas, por ejemplo, ¿sí? Poder tener buen humor, ¿sí? Poder ser alegres, ¿sí? Entonces, digamos que el amor supone todo este conjunto de capacidades. Por eso es que cuando, como decía alguna persona por ahí, cuando otra persona es capaz de sacar lo peor de nosotros, ¿no? Entonces uno diría, a ver, ¿por qué es capaz y por qué nosotros no podemos no solamente no sacar lo peor de nosotros, sino que lo peor deje de ser peor, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros traemos dentro mal, pues lo arreglemos, ¿sí? Entonces, hemos hablado que el amor tiene todo este conjunto de capacidades y la lógica que decíamos hace 8 días es que no es posible que una persona que por incapaz desarrolló capacidades de manipulación sea más capaz de quien desarrolló capacidades mucho más consistentes, ¿sí? Ya sabemos que la manipulación, el chantaje, etcétera, son recursos. Entonces, invade o es violento o es potente o insulta, ¿verdad? O maneja a los otros porque no tiene otro recurso más que insultar, manejar a los otros. Son poquitos recursos, ¿sí? Y como digo, el grande problema es cómo es que esta persona, las personas que desarrollaron estas capacidades, que ni siquiera son tan genuinas, sean capaces de manejar a, a quien considera que ama. ¿Sí? Entonces, este concepto de resultado de incapacidades. Y por lo tanto, no lo podemos improvisar, ¿no? Es algo así como si yo quisiera correr 10 kilómetros, ese es el reto, y solo porque hoy quise hacerlo, ya puedo, no, no puedo. Si yo no me preparé, si yo no desarrollé la capacidad de resistencia, si no adquirí la condición física, no puedo, ¿no? Hagan de cuenta que nuestro concepto del amor a veces está tan reducido que nosotros creemos que amamos cuando queramos, así, porque ahorita se me ocurrió, porque escuché X, un trocito del Evangelio y cosas por el estilo, ¿verdad? Ya por eso puedo amar, no. Entonces, que debe quedar así como muy claro, ¿verdad? Para nosotros que el amor es resultado de capacidades personales que desarrollamos porque decidimos hacerlo en forma consciente, porque nos pareció que era muy valioso amar y adquirir esas capacidades y porque fuimos capaces de pagar el precio de adquirir esas capacidades, ¿sí? De otra forma, vamos a querer amar y va a resultar que nos manejan, no tendremos capacidades. Y el tema de hoy, vamos a querer perdonar o vamos a perdonar y vamos a sentir que
a los que perdonamos nos siguen destruyendo, ¿no? Y existen expresiones y preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa si perdono una vez y luego perdono otra y el otro se sigue aprovechando porque estoy perdona y perdona? Este es un concepto equivocado de perdón. No es esto el perdón. Creo que esta es una de las cosas quizá más frecuentes, ¿verdad? Perdonar es permitir que, bueno, vamos entonces ahora a poner en crisis un poquito esto, ¿sí? Voy a empezar por el perdón de Dios, ¿no? Nosotros tenemos un sacramento muy preciso, el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión, como ustedes quieran decir, que tiene ciertas condiciones para ser perdonados, curiosamente, ¿sí? Y hay dos condiciones, ¿sí?, muy importantes para que la absolución del sacerdote tenga eficacia, ¿no? Que la persona se arrepienta de lo que hizo, ¿sí?, y se proponga no hacerlo. Si la persona no hace esto, entre comillas, el perdón sacramental no lo obtiene. Y este es el perdón de Dios. Aquí creo que ya tenemos un dato importante, ¿no? Cuando una persona nos ofende y le perdonamos y nos sigue ofendiendo y se aprovecha de que le perdonamos, entonces nos falla aquí una cosita. Requiere que la otra persona se arrepienta explícitamente. Y además que se proponga evitarlo. De otra forma, la otra persona no está en condiciones de recibir el perdón. Y este es comportamiento divino, o al menos es comportamiento sacramental. Si el perdón fuese así, perdonamos, aunque la otra persona ni siquiera nos pida perdón. Si nos simple y sencillamente nos diga que no somos capaces de perdonar porque esa es su conveniencia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a manifestar que tenemos la idea de que se perdona a los demás sin ningún requisito. Si así fuera, la confesión sería inútil. ¿Sí? ¿Para qué confesarse? O sea, el perdón de Dios no tiene ningún requisito. Y resulta de que no. El perdón de Dios, al menos en términos sacramentales, tiene esos dos requisitos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando una persona dice, yo perdono y pues la otra persona se aprovecha de que perdone, yo le diría, si se aprovecha quiere decir que tú la perdonas sin que se arrepienta, porque lo haces y sin que se proponga cambiar, ¿sí? Bueno, es un primer puntito que dejo como inicio de un cuestionamiento de lo que nosotros entendemos por perdón, ¿sí? Hay otro, y este es del Evangelio, ¿sí? Tenemos nosotros por ahí la parábola del siervo sin entrañas, ¿no? Así le llamamos, ¿no? Y la recuerdo, ¿no? ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Porque Pedro, el apóstol Pedro, le pregunta a Jesús, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no, sino hasta 70 veces 7. Claro que no se refiere a matemáticas, son números simbólicos, porque de otra forma tendríamos que contar hasta 490 y después de que perdonáramos 490 veces ya no perdonaríamos, ¿no? Bueno, sabemos que son números simbólicos para decir siempre, hay que perdonar siempre. ¿Cómo entendimos esa frase? Así como se entiende ordinariamente que perdonar es no tomar en cuenta, entre comillas, las conductas destructivas, perdonar sin ningún requisito, que ya vimos que el sacramento de la confesión nos dice que no, que el perdón es algo sanador, es algo sano, no es algo que favorece lo enfermo, ¿no? Entonces, Jesús dice no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué entendimos? Bueno, eso nos lo va a decir lo que sigue, la parábola del siervo sin entrañas. Entonces, para ilustrar esto que Jesús dice, dice, había una vez un rey
que tenía un servidor que le debía muchísimo dinero. El Evangelio dice muchos millones para que lo entendamos ahora, pero en el original dice no sé cuántos cientos de kilos de piedras preciosas y de oro, ¿sí? Es decir, una cantidad impresionante. Le debía tanto, entonces el rey manda que lo vendan a él y su familia. El siervo llora, se le arrodilla, muestra todo su sufrimiento. El rey se compadece. El verbo compadecer significa compadecer con el que padece, padecer con el que padece. Entonces el rey se pone en el lugar de este siervo, dice el Evangelio, o sea, se hace empático y pues que hasta le dona la deuda. Voy a cambiar el verbo dona por otro, le perdona, ¿sí? El verbo perdonar significa donar. El per, que está antes, ese prefijo, está indicando que se trata de un don, muy regalado, ¿sí? Un regalo auténtico. Y así dice el Evangelio. Se compadeció del sufrimiento de este siervo que hasta le perdonó, le donó, le regaló la deuda. Aquí es donde está la naturaleza del perdón. El perdón es regalarle al otro algo. No es regalarle cualquier cosa. Adelanto un poquito, es regalarle lo negativo que nos mandó, ¿sí? O nos mandó algo y no la debe. Ok, ya, no, sí, creo que no me debe. Pero luego lo que sigue es lo que hay que discernir. Lo vamos a ver ahorita, porque aquí en esta parábola, entonces está el rey que está representando a Dios, naturalmente, se compadece y le perdona la deuda, le dona la deuda. ¿Qué sucede después? Este siervo sale, se encuentra con un compañero suyo que le debe muchísimo menos que lo que él debía al rey, lo toma por el cuello y lo mete a la cárcel hasta que le pague lo que le debe. ¿Qué hace el rey entonces? Le retira el don. Aquí hay una cosa muy importante, le retira el perdón. Volvemos otra vez un poco a los requisitos del perdón sacramental en el sacramento de la reconciliación, ¿sí? Entonces, el perdón es para que la otra persona se haga mejor persona. En este caso, el rey le dona, le regala, le perdona la deuda y se supone que el siervo tendría que estar muy agradecido y hacer lo mismo con sus hermanos. Pues no. Entonces el rey le retira la deuda. Aquí es donde nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿qué significó eso de hasta 70 veces 7? Significó que se permita y se esté regalando todo lo que el otro toma de uno, indistintamente, sin ningún criterio. La parábola nos dice el criterio de una manera muy clara, muy sencilla, ¿sí? O por ejemplo, el otro texto que encontramos en Mateo 18, 15, 17, ¿no? En el que Jesús dice, si tu hermano peca, algunas traducciones dicen peca contra ti, pero bueno, si tu hermano peca, corrígelo. Si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos y corrígelo con 2 o 3 testigos. Y si no les hace, llevarlo con la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, trátalo como un excomulgado. Puede haber muchas traducciones. Excomulgado quiere decir que está fuera de la comunidad, ¿sí? Está expulsado de la comunidad. Entonces, si tu hermano peca, corrígelo, ¿sí? Etc. No es justificable si es injusta, si es invasora, si es dañina, conviene, de veras, con el pensamiento, con la objetividad que ya hablamos al principio, tendremos que decir esto es dañino, ¿sí? No podemos justificar lo injustificable. Por lo tanto,
perdonar no significa justificar. No, no hizo nada. No, no pasó nada. Pobrecito, tenía buena intención, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, perdonar no es justificar lo injustificable. Perdonar tampoco consiste en no enojarse, ¿sí? Porque el Evangelio mismo habla cuando Jesús se llena de ira y de tristeza, lo dice el evangelista Marcos, ¿no? Cuando Jesús les pregunta, ahí enfrente es, bueno o no curar en sábado, ¿no? Y ya cuando Jesús ve que los demás están ahí a ver cómo y no responden, el evangelista dice mirándolos con tristeza y con ira, porque no querían entender. Entonces, perdonar no significa no enojarse. En un momentito más vamos a ver cuál es la función del enojo en el perdón, ¿sí? E igualmente, perdonar no significa no poner límites, ¿sí? No protegerse. No tienes. Jesús mismo, llegada la hora, fue tomado preso, pero llegada la hora, varias veces en su vida quisieron hacerle daño y él se les fue de las manos, ¿sí? Entonces, el perdón no es una receta, ¿sí? Es decir, perdonar significa que te hagan lo que quieran, por ejemplo, ¿no? Eso que, claro que no está en ningún modo dicho, ¿no? Y repito, Jesús puso límites, ¿verdad? Y nosotros también podremos ponerlo y quizá en nosotros también, previo discernimiento, nos demos cuenta que en ciertas circunstancias es la hora de guardar silencio o lo que ustedes gusten, pero eso hay que discernirlo. Si esto no es el perdón, entonces nuestra pregunta es, ¿y qué si es el perdón? Aquí hay una cosa, un grandísimo reto. El perdón es una forma de percibir la ofensa, un modo distinto de percibir la ofensa. No es negar la ofensa, no es justificar la ofensa, sino el modo de percibir. Y bueno, sobre la percepción, diremos alguna cosita y si es el caso, lo continuamos, ¿verdad? La siguiente plática, ¿no? Es la percepción. Y aquí nos basamos en Jesús cuando se encuentra en el momento quizá más duro y más doloroso de su experiencia como ser humano, de su encarnación, ¿no? Y es cuando está en la cruz, ¿sí? Ya a punto de morir, de dar la vida por nosotros, después de haber sufrido agresiones terribles y encontrándose en un sufrimiento terrible. Una de las frases de Jesús es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no está diciendo, Padre, perdónalos porque no están haciendo nada. No, nos están haciendo y cosas muy, muy graves. Simplemente cambió un poquito las palabras. Jesús dice, Padre, perdónalos porque lo que están haciendo lo hacen por ignorantes. ¿Sí? No saben lo que hacen. No sé qué tan feo se oiga, ¿verdad? Pero tiene muchísimo que ver con las ofensas que nosotros recibimos. Por ejemplo, las personas que ofenden por no controlar su carácter, y se dice, oye, pero yo qué te hice. No, no, es que no hagas caso, es que yo así me siento bien. Ignoran el daño que hacen. Una persona que es dañada por ese trato y se siente mal, es decir, no tiene capacidades para protegerse de los malestares de otro, y quiere aprender a amar, tendrá que desarrollar ciertas capacidades que son las que vamos a desarrollar de inmediato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que alguien me ofende, yo me siento muy mal y digo, pero ¿por qué me dañas? ¿Sí? Yo aquí estoy manifestando que no tengo recursos, no tengo capacidades para asimilar, interpretar, manejar sonidos, palabras,
que otra persona expresa por ignorante o por incapaz o por ambas cosas. Lo digo muy claramente porque puede ser que nosotros seamos también los incapaces, ¿verdad? En realidad expresa eso. Es decir, una persona es tóxica y lo comentamos en su momento y nos detuvimos ampliamente. Si es tóxica por la revoltura que lleva dentro, por la confusión que lleva dentro, por lo que el sufrimiento de esa confusión le genera. Lo que es indignante es que coloque a los demás como receptores de algo que es problema suyo, reto suyo, como es el reto de cada uno de nosotros. Entonces, voy a hacer el brinco de quien es destruido, no sé cómo decir, contaminado, intoxicado por conductas ofensivas, por conductas maleducadas, ¿sí? Y quien se encuentra ya en la meta del camino, ¿sí? O sea, quien ya desarrolló capacidades, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces, el primero, ¿no? Que no tiene recursos para protegerse del malestar del otro, hace todo un proceso. Y otro, que ya entendió por qué la otra persona hace lo que hace. Voy a cambiar el verbo entender por otro verbo. Ya percibe las ofensas como lo que realmente son, ¿sí? Son resultado de la condición humana pobrecita, vulnerable, ¿sí? Y de quienes no han sabido qué hacer con esa vulnerabilidad, ¿sí? Con esa incapacidad, y el recurso que tienen es desahogar el malestar, ¿sí? O protegerse porque X creen que, no sé, invadiendo, insultando, eh, invadiendo, van a controlar un poquito mejor un mundo que les amenaza, ¿sí? Y por eso entonces vienen esas situaciones. Y todo lo que comentamos nosotros con el narcisismo, ¿sí? Más narcisista es una persona, más ofende por incapacidad y más ofende por ignorancia, ¿sí? Mientras más narcisista es, ¿sí? Entonces, la primera cosa, porque luego tenemos un segundo reto. Una vez que percibimos esto, ahora, ¿cuál es la conducta, verdad? Adecuada, ¿no? Pero subrayo que la esencia del perdón es el cambio de percepción, ¿sí? Percibir la humanidad más que como peligrosa, ¿sí? Como miedosa, ¿sí? Como con muchos miedos y muchas incapacidades y entonces disparan como pueden, ¿sí? Pero cambiar la percepción supone con retos importantísimos, porque primero supone la decisión de cambiar de percepción, ¿sí? Por ejemplo, que tampoco es tan sencillo, es bastante complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que una persona está muy enojada porque lo ofendieron, está bien resentida contra el otro, ¿verdad? Y uno dice, bueno, oye, mira, vamos a entender un poquito. No, que entender nada, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, no está en condiciones o no quiere cambiar la percepción. Y aquí está el grandísimo reto, entender que la percepción, la manera como percibimos, cuando ya somos adultos, finalmente es fruto de una decisión, ¿sí? ¿Qué es la percepción? En psicología, dicho en una definición bastante breve, ¿sí? La percepción es la interpretación de los datos que llegan a los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, a mis ojos llega luz, nada más, imágenes, ¿sí? Y yo entiendo e interpreto algo. Por eso se dan las ilusiones ópticas, ¿no? O por eso, por ejemplo, en una película que la pantalla es plana, nosotros vemos también profundidad cuando la pantalla es plana, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las imágenes que nos presentan son igualitas a cuando de veras estamos en un corredor, por ejemplo, y se van achicando las cosas, las personas, ¿no? Nos ponen un dibujito así y aunque esté plano lo percibimos así. ¿Por qué no lo percibimos plano? Si está plano realmente, ¿no?
porque la percepción es interpretación de lo que llega a los sentidos. ¿Y cómo interpretamos? Pues como aprendimos a hacerlo y ahí aplicamos ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, nosotros de pequeños aprendimos que las palabras de veras nos quitaban dignidad. ¿Mm? Si alguien me decía tonto, yo tenía 6 años, pues claro que yo asumía que era tonto. Las palabras equivalían a la realidad. Esa es la percepción inicial. Cuando ahora que estoy grande, ya tengo la inteligencia suficiente para entender que no es así. Que las palabras que otros dicen no necesariamente son la realidad ni me hacen esa realidad, ¿sí? Yo puedo cambiar la percepción de una percepción infantil a una percepción adulta, si quiero. Porque precisamente nosotros podemos ser adultos y seguir derrumbándonos por un insulto o por una crítica o porque nos miraron feo o porque no nos tomaron en cuenta, como si eso fuese esencial para vivir. Esa es la percepción que aprendimos de niños. Pero está en nuestra decisión y en nuestro reto percibir las cosas como realmente son, ¿sí? Mi existencia, mi dignidad, mis capacidades no dependen de las palabras de otros, y menos si son personas tóxicas. No dependen de eso. Si yo me comporto como si de veras yo dependiera de eso, mi percepción, vamos a decir así, es bastante incapaz, ¿verdad? Es bastante limitada. Y con ese límite de capacidades, claro que yo soy súper vulnerable a cualquier ofensa. Me hiere, me tumba, ¿sí? Pero decíamos que el amor es desarrollo de capacidades y entre ellas está esta que estamos ahora señalando, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, si una persona me dice tonto, no por eso me hago tonto, ¿verdad? Si ya lo soy, ya lo soy. Si no lo soy, pues no me hago tonto, ¿sí? Es decir, la palabra que me dijo tonto es completamente inofensiva. O sea, no me hace nada, pues soy invulnerable ante esa palabra. Entonces, el reto está en cómo la percibo. ¿Qué significado le doy a esa palabra o a esa conducta? Si alguien me dice tonto y me deja mal, yo entonces tengo el reto de desarrollar una capacidad, ¿sí? La capacidad de entender sobre todo ese tipo de palabras cuando son insultos o de actitudes. Por eso es que, por ejemplo, si una persona todavía cree que hay palabras que matan, necesita hacer un caminito para entender el verdadero alcance de las palabras, porque le está dando demasiado alcance. Está percibiendo mal las palabras y por eso es tan vulnerable. Si desarrolla la capacidad para entender el verdadero significado de lo que otros expresan, es una grande capacidad que le hace, no le hace, se hace invulnerable, ¿sí? Y ya no le pueden dañar con palabras, ¿sí? Si lo llenan de insultos, seguramente no será cómodo. Tendrá un malestar ahí normal que dice, bueno, apenas pueda yo, hago algo para que esto no suceda, pero que me dejen mal, no. Entonces el perdón empieza por ahí. No sé hasta qué punto resulta claro que es una capacidad no fácil de adquirir, pero esta es la que han logrado los santos. Por eso es que se quedan serenos cuando no los toman en cuenta, los ponen en el último lugar o los juzgan mal. No creo que se sientan muy bien por eso, pero se quedan en paz, ¿sí? Porque fueron muy capaces de percibir la verdadera naturaleza de lo que les hacen. Por eso es por lo que el perdón no es aguantarse el coraje. El perdón es no producir el coraje, porque la rabia o el coraje lo producimos por el modo como entendemos las cosas. Tan es así que a veces nosotros estamos muy enojados con alguien porque creemos que hizo algo que no hizo. Nuestro enojo fue por nuestra interpretación, ¿sí? Y es aquí donde está, digamos, el primer paso del perdón, ¿sí? Es decir, la capacidad de responsabilizarnos de nuestras propias
percepciones, ¿sí? Yo soy responsable de que a pesar de que ya mi cerebro es adulto, yo no hago nada para pensar como adulto y sigo pensando como niño. Bueno, pues ahí es una, digamos, es una responsabilidad mía buscar ayuda o yo mismo hacerle caso a mi mente, a mi inteligencia, ¿sí? Y entonces, mientras nosotros vamos desarrollando eso, como decía la semana pasada, ¿no? Las capacidades del amor tienen que ver con el autoconocimiento, el conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? De modo tal que, como dirán algunos autores por allí, el perdón es un modo de ser. Y lo vamos a precisar un poquito más. El perdón es un modo de percibir, ¿no? Entonces, se supone que las personas capaces de perdonar están viendo en todos los seres humanos seres con miedos, seres con límites, seres con una percepción limitada de lo que les sucede, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos ofendidos por alguien, decimos es que tiene mala voluntad porque este señor no tiene problemas, él sabía lo que hacía. No, no es cierto. O este señor no tenía ningún problema. No, no. Este señor está lleno de problemas, está lleno de miedos. Se siente incapaz de hacer muchas cosas y por eso actúa así. Y se dice que el perdón es un modo de ser porque si yo ya entendí que la humanidad es así y por lo tanto no es que me afecte tanto desprecios, soy capaz de, como vamos a ver en un momentito, de poner límites, ¿sí? Pero que yo me quede dañado por eso, ¿sí? No, ¿por qué? Pues porque percibo hacia la humanidad. ¿Y cuál es el otro efecto? Pues que trato a la humanidad con mucha más compasión, con mucha más comprensión. Por eso es que la capacidad de perdón, y subrayo capacidad, no incapacidad, la capacidad de perdón puede ser considerada como un modo de ser, ¿sí? Es decir, entiendo la fragilidad de los otros y por eso, como Jesús, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, etcétera, ¿sí? Y me puedo perdonar a mí mismo. Lo habíamos comentado en su momento, ¿verdad? Porque a veces dañamos sin querer a los demás. Pues también por ignorantes o por limitados o por asustados también, claro. Y por eso es que el perdón es una capacidad que es ejercida hacia los demás y hacia uno mismo, ¿sí? Entonces, cada vez seré más firme en mi propósito de no dañar a los otros. Pero cuando lo hago, bueno, ahí fue porque de veras estuve medio ciego a las situaciones, ¿verdad? Incapaz de afrontar ciertas cosas, ¿sí? Y así como entendí a los otros, me entiendo a mí mismo. Así como pude entender la conducta de los demás como fruto de incapacidad, de ignorancia y de miedo, también en mí fruto de incapacidad, de ignorancia y de miedo, ¿sí? Entonces, el perdón, esa es la esencia del perdón, vamos a decir así. Pero hay otra cosa muy importante. El perdón, decíamos y subrayamos, no es una incapacidad de protegerse, ¿sí? Es al contrario, es mucha más capacidad, en primer lugar, de ser inmunes, ¿sí? De no estar vulnerables a ellos, ¿sí? Pero ahora sigue el resto, ¿sí? Muy bien, alguien me ofendió. Sí, me ofendió porque en ese momento se equivocó y de veras tengo señales de arrepentimiento y propósito perfecto. Pero también puede ser que haya alguien que me ofendió y que no solamente no pida perdón, sino que ni el problema se pone. Justifica lo que hizo como si fuese mejor. Incluso me culpa a mí porque hizo ese asunto, ¿sí? Entonces, aquí como el rey, ¿no? Como el rey de la parábola, ¿no? El hecho de decir, no, claro que yo perdono y vamos a ver en qué sentido, ¿sí? Pero no establezco relación con esta persona. Y uno dice, a ver, ¿cómo es que perdonas y no estableces relación con otra persona? La respuesta es, no, yo perdono porque le regalo lo que me mandó, ¿sí? Pero no establezco relación no porque no perdono, sino porque los métodos de esta persona son tóxicos. Y me faltaría inteligencia
Si yo, como perdoné, ahora hago como que no entendí qué tipo de persona es, ¿sí? Entonces, perdonar, ya lo comentábamos al principio, no significa justificar lo injustificable. Perdonar no significa que nos hagan lo que sea, ¿sí? Perdonar es donar, regalarle al otro eso, y para ello se necesita una nueva forma de percibir, ¿sí? Lo que viene después ya no depende del perdón, depende de mi discernimiento sobre el tipo de persona que es, ¿sí? Entonces, si ya no me relaciono con esa persona, si le pongo un límite, si pongo distancia, es por lo dañino que es la persona, ¿sí? Independientemente de que perdone. Aquí nosotros tenemos también mucha influencia de los demás que cuando ven que ya no establecemos relación, dicen, es que perdónalo, así como si no hubiera perdonado. Dicen, no. Una respuesta un poquito lúcida sería, no, ya lo perdoné, pero no me relaciono porque tiene este método y hace esto y esto y esto otro, ¿verdad? Que es dañino. Tú quieres que me siga dañando, para eso quieres que le perdone, o qué cosa quieres, ¿verdad? Acá, ¿sí? Como ven, entonces se requiere otra capacidad que es el discernimiento y la sabiduría, ¿sí? Es decir, perdonar quiere decir que, y ahorita vamos a ver por qué, que le regalo, le dono la deuda, le dono lo que me debe, ¿sí? Pero también aprendí cómo es esta persona, y si desarrollé la capacidad de objetividad, entonces yo objetivamente veré si es sano o no es sano continuar un cierto tipo de relación. Y finalmente diría que el perdón es la forma en la que uno se libera de la ira, del resentimiento, de la tristeza. Entonces, no conviene confundir, por ejemplo, el perdón con el continuar una relación o permitir que nos hagan daño o, o seguir resentidos, perdón, etcétera, ¿sí? Porque vivir enojados por lo que nos han hecho, vivir resentidos por lo que nos han hecho, o tristes por lo que nos han hecho, es seguir siendo, como decir, dependientes del ofensor. El ofensor todavía nos está condicionando la existencia, ¿sí? Entonces, cuando yo le regalo la deuda a otro, y si el otro es un aprovechado, pues hasta ahí, ¿verdad? Ya no permito que me quites nada, ¿sí? Pongo límites, ¿sí? Ok, te regalo lo que me quitaste, ya no hay ninguna deuda, yo ya estoy libre de ti, libre de tu conducta, libre de lo que es dañino, ¿sí? Entonces, el resultado final del perdón, es decir, de haberle regalado al otro, y ya no nos queda nada del otro o de la ofensa, ¿sí? Entonces, el resultado final es serenidad, tranquilidad, alegría, ¿verdad? Y cero ira, ¿no? Tristeza, etcétera, ¿sí? Por eso también podríamos decir que el perdón es un modo de ser en cuanto que las personas alegres, ¿sí? No son alegres porque no les pasó nada, no, no, no. Yo creo que a todos los seres humanos nos han pasado cosas, hemos sido dañados por otros seres humanos, hemos dañado a otros seres humanos. La alegría de las personas alegres no es porque no sufrieron daños, sino porque se liberaron, ¿sí? De esas deudas, ¿sí? ¿Y cómo se libera uno de esas deudas? Pues regalándoselas, ¿sí? Regalándole lo que nos mandó, ¿sí? Siendo un poquito cruel. Entonces, una persona tóxica es alguien que quiere contaminarme con su malestar, ¿sí? Lo logro un poquito, pero se lo regalo, ¿sí? Entonces ya entiendo, sí, bueno, qué pena, pero lo que estás expresando con tu conducta tóxica es tu sufrimiento, es tu malestar personal, ¿sí? Yo quisiera que no lo tuvieras, pero como comentamos anteriormente, yo no tengo autoridad, no soy tanto como para condicionar tus decisiones y tu cerebro. Bueno, lo siento mucho, pero yo voy a vivir libre de esto. Y esta libertad es la que llamamos perdón. Yo creo que sí resulta claro por qué decimos que el perdón es una expresión del poder del amor, ¿sí? ¿Sí? Y de la autoprotección, ¿sí?
Estamos protegidos exactamente por nuestras capacidades. Y entre estas capacidades está como el rey, la grande riqueza que podemos regalar, como el rey, que era muy rico, regaló la deuda, ¿sí? Y quizá podría decirle una señal de que perdonamos es que vivimos en paz y alegres, ¿sí? Creo que esa puede ser una señal. Bueno, yo aquí me detengo y no sé si hay alguna reacción por allí después de este bombardeo, ¿verdad? Sí, padre, mire, tenemos ahorita aquí en el chat tenemos un comentario. Voy a leer primero de Facebook, voy a leer los de la semana pasada y regresamos aquí al chat. Marichuy Herrera dice, gracias, padre, por todo lo que recibimos de usted a través de estas conferencias. Eh, Tenemos un comentario de nuestro canal de YouTube. Dice María de la Luz Durán Herrera, sigo felicitándolo por tanto bien que nos hace. Mil gracias por su disposición de seguirnos ayudando. Siempre en oraciones por usted. Arely Suárez, gracias por todas sus enseñanzas, Padre Octavio, muy interesante. Y Laura Berenice Contreras, muy interesante, muy interesante. Mientras más desarrollo mis capacidades, más voy a amar. Alguien que ama es alguien incapaz de hacer daño. Y en el chat de aquí, Aide Rodríguez dice, buenas noches, gracias, padre. Y ahorita ahí voy con el chat de aquí, permítanme tantito. Perdón, Vero Soria dice, sumamente interesante, muchas gracias, padre Octavio. Le había perdido la pista, pero ya lo encontré. Y Javi dice, entonces, padre, ante un ataque, ofensa y agresión de los demás y más de tóxico, nuestra manera de tomar las cosas es tomarlas con serenidad, no creyendo lo que dicen o qué. Entonces, claro, yo diría que eso último, no creyendo en lo que dicen, lo podríamos decir de modo afirmativo, ¿verdad? Más que negativo, no creyendo en lo que dicen. Más bien entendiendo e interpretando correctamente lo que dicen, ¿sí? Entonces, aquí quisiera, pues, decir, ante un ataque, ofensa o agresión. O sea, una ofensa, no sé, una palabra ofensiva o un ataque, una crítica o lo que sea, ¿sí? Más que, bueno, no creer posiblemente, pero más bien es entender la verdadera naturaleza de eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona puede atacar lo que yo dije por envidiosa, o por enojada, o por venganza, o por ignorante, o porque de veras tiene razón y yo no. Entonces, conviene que yo discierna si ese ataque realmente merece que yo diga, ah, bueno, la forma no estuvo muy buena, pero tienes razón, o entender que la otra persona está envidiosa, lo que sea así. Entonces, diría sí, pero lo diría en afirmativo, ¿sí? Ajá. Sí, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. El micrófono está abierto para ustedes. Como dice el padre, si es que hay, si no, pues ahí le dejamos. Ningún problema, ¿verdad? Ningún problema. Creo que, bueno, hay por aquí hay un chat, ¿no? Sí, padre, dice, Dice, ya entendí el perdón. ah, Ajá. dice El Carlos perdón de parte Leos. sacramental. Ujú. Sí, y en la sociología humanista, cómo trabajar el perdón cuando la persona... la pregunta es cómo trabajar el perdón cuando la persona es atea. Me supongo que es una pregunta, ¿no? Es decir, que lo que dije sobre lo sacramental, pues es para los creyentes, pero cuando la persona es atea, ¿verdad? Entonces aquí yo sugeriría la sabiduría. O sea, lo que comenté ahorita tiene que ver con la inteligencia humana, creyente o no creyente. Entre los ateos, conozco algunos, sobre todo cuando era seminarista, ¿verdad? Bueno, lo digo de inmediato, yo tuve que estar en Ciudad de México 6 meses y tengo mis familiares en Ciudad de México, mis tíos, todo. Y mi papá le preguntó a uno de sus hermanos, mi tío, si podía yo estar ahí en su casa, un tío súper acogedor, ateo. Entonces tuve oportunidad de tener diálogos con mi tío, ¿verdad? Muy respetuoso y todo, de tipo también religión. Acabo de terminar la filosofía en el seminario, ¿sí? Y resulta de que los ateos no creen en Dios,
pero hay ateos que quieren ser buenos y buscan por ser buenos, la justicia, el amor familiar, la hospitalidad, ¿sí? Que curiosamente se le pidió a ese tío por ser muy acogedor siendo ateo, ¿no? Entonces, a un ateo, para un ateo, es válido lo que ha sido razonamiento, ¿sí? Más o menos lo podría decir de la siguiente manera, ¿no? Diría, oiga, señor, usted ateo, ¿verdad? Usted busca el bien objetivo, es decir, lo que realmente, o sea, si uno es objetivo, ve qué cosas favorecen salud o bienestar y cuáles no, el bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, usted tendrá la capacidad de poner un límite a quien hace mal, ¿verdad? ¿Sí? Porque usted sigue buscando el bien, ¿sí? Y claro que yo creo que usted considera que quedarse enojado y interpretar como niño las cosas y sentir, etcétera, pues tampoco es bueno, ¿verdad? Entonces, el razonamiento con un ateo sería, vamos a decir así, de esta manera que en el fondo es igual, ¿verdad? O semejante, ¿no? Y veo aquí también otro chat, ya lo Otro puse yo por comentario. aquí para poder leer, ¿sí? Y cómo sanar el perdón en su árbol, a ver cómo se me movió, En su el árbol árbol generacional generacional, paterno. sí, Dice, paterno ¿y y cómo sanar el materno, cuando se repite el mismo patrón en un familiar anterior, busca hacer daño y no perdonó. Sí, hay toda esta teoría o sea, que yo sugiero, ¿verdad? Que se vea también la otra parte. Ese árbol generacional, ¿sí? Vamos a decirlo de otro modo, ¿no? Y es el hecho de que nosotros no solamente tenemos genes que además son muy flexibles, o sea, no estamos condicionados a ello, aprendimos una forma, es decir, la familia, y por eso es que como que se va transmitiendo, ¿no? La manera de pensar y de afrontar las cosas una generación tras otra. Pero igualmente está comprobado que hay personas que abandonan eso, ¿sí? Y la pregunta concretamente, ¿cómo hacer para abandonar eso? Desarrolle la objetividad, ¿sí? Lo que es y lo que no es, no es. Las personas que se han salido, vamos a decir así, lo hacen por este recurso específicamente, ¿sí? Y bueno, es lo que señalaría, ¿sí? Lo que no estaría bien es que cuando a nosotros se nos informa sobre el árbol generacional, no se nos informe más que eso. Si alguien nos informa solo eso, la idea es que estamos condicionados a eso. Entonces digo, no, momento. También por genética, nosotros tenemos un cerebro súper maleable. Plasticidad cerebral, ¿sí? Y nosotros podemos modificar nuestro cerebro, podemos modificar el comportamiento de los genes. Ya en alguna ocasión creo hemos hablado sobre esto, ¿verdad? Con científicos, etcétera, ¿sí? Pero para modificar esto, nosotros debemos modificar patrones de conducta, aprender conductas nuevas, ¿sí? Y es ahí donde nosotros hacemos la modificación. Entonces yo creo que cuando nosotros hablemos de estas cosas con este lenguaje o con otro, árbol generacional, etcétera, etcétera, que es verdad que tenemos eso, ¿sí? Que no se nos olvide la otra parte, ¿sí? Que también tenemos muchos otros recursos de cambio, pero pues hay que ponerle todo lo que esté de nuestra parte. Y aquí tengo usted leyendo otro. Si las peores palabras o discernimiento de claves para perdonar que me pueden ayudar mucho. Significa, si aún tienes coraje con alguien que ya no ves, falta por perdonar. Sí, pero yo diría que siendo un poquito más preciso, el problema es el coraje, ¿sí? El problema es el manejo de la ira, ¿sí? Y claro que sí es parte del perdón, pero ese manejo de la ira. Y digo muy rápidamente, de alguna manera, puede gestarse para la próxima semana, ¿no? El tema sobre el manejo de las emociones, ¿no? Porque la ira es una de las emociones, es algo probable, ¿verdad? Pero muy rápidamente un comentario rápido sobre la ira. ¿Para qué sirve la ira? Para protegernos. Para eso sirve la ira. El problema aquí está en que una de dos.
o tengo que hacer algo para protegerme, y la ira me lo está diciendo, o la persona hasta ya se murió, no me puede hacer daño, pero en mi memoria está el que me puede hacer daño y yo tengo que seguir enojado o enojada para protegerme, ¿sí? Entonces, el manejo de la ira concretamente cuando hemos sido ofendidos, ¿sí? Consiste, dicho muy rápidamente, en percibir esa ira como intentos de protección que ya no tienen caso, ¿sí? Un poquito por ahí iría y, bueno, es probable que la próxima semana, en continuidad con el tema de hoy, ¿no? Que es el desarrollo de capacidades para amar y para perdonar. Dentro de las capacidades está el manejo de las propias emociones, el manejo de la propia emocionalidad, y probablemente así le llamemos, ¿verdad? Sí, el manejo de las emociones como condición para amar, pudiera ser, ¿sí? Y bueno, yo aquí lo estoy apuntando, ¿verdad? Bueno, Gracias. muy bien. Eh, Creo que no, sería, tenemos sí, comentarios, padre, y disculpe. Rafael Becerril dice, saludos, padre Octavio, muchas gracias por sus enseñanzas. Padre, mi pregunta es si hay patrones de conducta adquiridos genéticamente o todo es por aprendizaje. ni todo, o sea, los todos no funcionarían mucho, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una genética, bueno, también yo creo que será por ahí algún tema amplio, ¿sí? Nosotros tenemos una genética determinada, ¿verdad? Un conjunto de cromosomas, que tienen muchísimas formas de reaccionar. eh, los genes nos determinan algunas cosas, la altura, el color de piel, el color de los ojos y cosas por el estilo que son de tipo físico. Ya cuando se habla de el ejercicio del pensamiento, el aprendizaje de habilidades, ahí ya la genética no nos determina para ciertas habilidades. La genética nos determina para adquirir habilidades, ¿sí? Pero el abanico puede ser muy grande. Y resulta que cuando nosotros adquirimos un tipo de habilidades, entonces nosotros tenemos experiencias que no tendríamos si no adquiriéramos esas habilidades. Ahora, esas experiencias de las nuevas habilidades modifican el funcionamiento de los genes y también modelan un poquito el cerebro, ¿sí? Está comprobado con algunas cosas, por ejemplo, la música, aprender un instrumento o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, cuando una persona aprende a tocar piano, por ejemplo, además de que en su cerebro se establecieron redes sinápticas de conexiones nuevas porque las logró por el ejercicio y ahora las tiene y por eso lo hace tan fácilmente, ¿sí? Esa persona tiene experiencias, por ejemplo, estar tocando una melodía que no tendría si no hubiera aprendido a tocar piano, ¿sí? Si no hubiera adquirido esa habilidad. Pero digamos lo mismo con otras cosas, como aprender otro idioma o establecer nuevas amistades o aprender nuevos deportes, ¿sí? Entonces, no se puede decir que o los genes o las habilidades aprendidas, ¿sí? Sino más bien que los genes son una materia prima que tiene muchísimas posibilidades y va a depender de nuestras decisiones cuáles de esas habilidades que ya tenemos por genética, las que no tenemos ni modo, ¿sí? Y ahí es donde estaría nuestra libertad y también, en grande medida, la sanación, ¿no? Del pasado y de las ofensas. Muy Padre, bien. gracias. Lupita Sagún dice, entonces cuando te alejas de esa persona que te inventó una deuda monetaria y tratas de arreglarla con esa persona y no accede, decides arreglar por medios legales y al final se decidió alejarse del trato con él y no seguir relacionándote y te dicen justamente, ya perdónalo, no es falta de perdón, ¿verdad? Claro que no. O sea, ahí quienes dicen ya perdónalo, no sé qué quieran decir. ¿Mm? Por ejemplo, claro, habría que preguntar qué entendieron. Por eso lo que nosotros iniciamos fue precisamente clarificar qué es perdón y vimos muchos detalles, sí, al respecto. Pero si es una deuda económica, se ve por legalmente, hay una decisión determinada
y bueno, pues esa persona ya no es confiable y ya no confía y le dicen perdónalo, yo no sé qué le estén diciendo, o sea, ¿qué tienen en la cabeza, ¿sí? Si perdónalo es volver a confiar en esa persona cuando esta persona considera que no es confiable, ¿sí? Entonces, no, no, no. Las demás personas nos van a dar consejos como pueden. ¿Mm? Y bueno, ya comentamos en alguna ocasión el efecto Dunning-Kruger, ¿no? En el que la gente cree que sabe de todo y aconseja de todo. Bueno, pues una de las cosas que nos van a ayudar para no ser dañados y es la autoprotección del amor y del perdón, es nosotros haber desarrollado la capacidad de entender las cosas. Si no, cualquiera que nos diga algo nos va a zarandear, ¿sí? Entonces, eso es lo que comentaría al respecto, ¿verdad? Y Marcelo bueno, Ortiz. gracias por el comentario aquí, Marcela. Sí. Bueno, Rafael Becerril dice muchas gracias. Entonces las habilidades influyen en las experiencias y por eso hay patrones generacionales, ¿verdad? Salud. Ujú. Sí, Y ya, creo que ok, ahora muy ya. bien. Salud. Bueno, pues nos hemos alargado un poquito y yo pienso que la semana que viene nos ocuparemos un poquito de las emociones, ¿verdad? No solamente qué son, también puede ser útil, sino también cuáles son las formas de manejar las emociones, ¿verdad? De ser nosotros los dueños, ¿sí? Que implica un conjunto de capacidades y habilidades, ¿sí? Porque es muy difícil que nosotros amemos realmente, si decimos que obras son amores y no buenas razones, es muy difícil que nosotros amemos sin capacidad de entender y gestionar nuestras emociones. Está muy difícil, ¿verdad? Por eso entonces seguramente el tema de la siguiente semana será ¿verdad? Muy bien. Y Muchas gracias por el gracias. comentario por aquí que va llegando por ahí, ¿verdad? Y perdón, aquí si quieres leer, Sí, claro. Gisela, ¿cuál es Dice, la? dice Maleka, no sé si se dice el nombre. Muchas gracias, padre. Saludos desde Guadalajara. Y Carlos Leos dice, ¿cuáles son las partes del perdonarse o metodología espiritual y humanistas? Asimismo que la persona que tiene que trabajar la persona para iniciar su proceso y ser mejor persona. Como que el Sí, perdón. entiendo, sí, entiendo que si eres, cómo empezar, vamos a decir así, ¿sí? Un proceso, ¿no? De perdón y ser mejor persona. Yo diría dos cositas. Una, empezar a entender las conductas humanas desde los miedos. O sea, los seres humanos tenemos miedo, muchos miedos, de enfermarlos, de que nos asalten, de que haya un temblor, etcétera, ¿sí? Vivimos temerosos de que los demás nos invadan, de no saber qué hacer, ¿sí? Entonces, depende de qué desarrollo hemos tenido como personas para dar tipos de respuesta adecuados o inadecuados, ¿verdad? Entonces, la primera cosita es entender al ser humano, porque si no entendemos la verdadera naturaleza de las conductas humanas, va a ser muy difícil que perdonemos. Entonces, esa sería la primera cosita que le sugeriría para esta metodología, etcétera. Y la segunda sería el hecho de ir observando, entendiendo cómo la mayoría de las conductas ofensivas no nos hacen nada. ¿Mm? Como una formación social, ¿no? Entonces, un poquito, pero que sí tenemos que entenderlas inteligentemente y poner límites. Pero a mí no es que, o sea, poner un límite para que por el bien, ¿no? De la persona y el propio, pero que a mí me dañe, ¿sí? Entonces, un poquito más de conciencia de lo que uno realmente es, ¿sí? Sabemos que nosotros a veces nos sentimos muy mal por lo que dice la gente. Será por lo que dice la gente. Vamos a suponer que llegan un grupo de chinos y hablan de mí en chino. Pues lo están diciendo, ¿no? Pero yo me quedo como el chinito, o sea, es decir, ¿por qué? Porque no puedo interpretar esos sonidos, no puedo interpretarlos, ¿sí? Entonces, los que son en español, sí, porque me enseñaron a interpretarlos así,
Entonces, un poquito eso, esas dos cositas son las que sugeriría, ¿verdad? Muy bien. Creo que ya son todos Bueno, los pues, comentarios, padre. Muchísimas gracias a claro, todos y claro. muchísimas gracias, padre. A ustedes que sigan muy bien, que Dios los bendiga y Dios mediante el próximo sábado continuamos con el tema que hemos señalado, ¿eh? Si Dios Gracias, que quiere, pasen buenas muchísimas gracias a noches. todos. Buenas noches. Ay, padre, Bye, bye. ay, Buenas noches. Ofe dice que hay del lenguaje corporal, perdón. Bueno, todavía por aquí, sí, bueno, dejen poner aquí también el manejo de las emociones, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es exactamente el lenguaje emocional, ¿sí? Es decir, lenguaje corporal quiere decir cuando yo hago un movimiento o un gesto, y las emociones se expresan precisamente por gestos, etcétera, ¿sí? Entonces, sí hay digamos, un grande reto de entender el mensaje corporal, entender el impacto emocional del lenguaje corporal, ¿sí? De modo tal que también el perdón incluya eso, porque de otra forma, las demás personas nos harán sentir mal con el puro lenguaje corporal, con los puros gestitos, ¿verdad? Y todo el asunto, ¿sí? Y si nosotros no caemos en la cuenta de que es un mensaje corporal de tipo emocional que me está contaminando, ¿sí? Entonces, claro que voy a tener límites en la capacidad de amar y de perdonar. Y esto que es la capacidad de caer en la cuenta y de los gestos, lo que influye en las emociones que expresan, también es una capacidad, ¿sí? Es el comentario que haría, pero lo voy a tener aquí en cuenta porque tiene mucho que ver el lenguaje corporal con las emociones. El lenguaje es un lenguaje emocional, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, Muy padre. bien. Y muchas gracias a todos. Que pasen buenas. Ahí parece que hay otro comentario. Muchas gracias, nada más. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, que descansen y Dios mediante nos vemos en 8 días, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, Bye, padre. bye. Saludos. A ustedes. Igual que descanse, padre. Gracias. Bye, bye.